E ora conosci il nuovo Ugo Conti. È successo davvero? E a chi importa se online è successo? Per ora la maggior parte dei tuoi follower sono bot, profili falsi. Ma tu vedrai cosa diventerà il tuo personaggio. Fondazione Conti. Yes, quello è il piatto forte. Casi el Paraíso es una muy buena adaptación de la exitosa novela del escritor mexicano Luis Espota. Edgar San Juan, quien produce y dirige esta película, nos narra en tono de comedia negra las correrías en México de un apuesto joven italiano que se hace pasar por un aristócrata europeo para obtener beneficios económicos a costa de un político corrupto. Alonso Rondi, el político, calcula que la incorporación de este supuesto conde a su familia, al casarlo con su hija Teresa, le dará el lustre y el prestigio que necesita para sus ambiciones. El esfuerzo de producción de esta película fue notable. El rodaje se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el puerto de Acapulco y en Bari, una ciudad portuaria a orillas del mar Adriático. El reparto estuvo integrado por Miguel Rodarte, Esmeralda Pimentel y Carol Sevilla por la parte mexicana. Y los coproductores aportaron la participación de dos conocidos actores italianos, Andrea Arcangeli y Maurizio Lombardi, quienes interpretan respectivamente al falso noble Ugo Conti y a su mentor Francesco de Astis. Conte Francesco de Astis. Amedeo Padula. La novela va y viene desde el presente, que es México, al pasado, que es Italia. Entonces tú vas armando en la narrativa la historia de cómo Amedeo Padula, el hijo de una prostituta, se empieza a crecer hasta convertirse en Ugo Conti, el aristócrata italiano que embauca a medio México. D'ora in poi risponderai solo a nome del conte Ugo Conti. Sei un'estensione della mia nobiltà e dovrai onorare il nostro nome e la nostra famiglia. Esigerò ubbidienza assoluta. Poco a poco andrò svelandoti cose che ti saranno molto utili. La farsa deve essere perfetta per non finire in tragedia. Siguiendo esa misma narrativa de la novela, quisimos también mantener ese interés y ese suspenso, pero a la vez también esa sorpresa. Para mí es fundamental, al hacer una adaptación, creo que el secreto radica en mantener el gozo de la lectura. La lectura te da un gozo y te crea unas imágenes y te genera una emoción. Entonces, al hacer una adaptación cinematográfica, creo que el reto es mantener ese gozo de la lectura y esa sorpresa y esa emoción. È una tradizione familiare per celebrare l'arrivo di un nuovo membro in famiglia. Lunga vita al conte Ugo Conti. Fue un acierto jugar con esa narrativa fragmentada para poder hacer una película que siempre te fuera sorprendiendo. Y que también siento que en este momento es mucho más difícil mantener la atención de los espectadores. Y creo que el gran reto que tenemos como cineastas es poder generar una narrativa que tenga un ritmo y que siempre tenga elementos de sorpresa. Pero a la vez elementos de belleza. Y creo que eso es lo que buscábamos hacer. Y ojalá que lo hayamos logrado, porque sí, creo que para la gente le vas dando como
piezas que ellos vayan terminando de armar en su mente y así nuestra audiencia se vuelve unos cómplices de nosotros para terminar de formar la película. Contando una historia tan importante, tan contemporánea, porque lo que es realmente poderoso de esa historia es que fue escrita en 1950, pero también hoy, casi 80 años después, es súper contemporánea y habla de corrupción y de escalar la sociedad y fingirse, perder la persona que eres realmente. Y son temas que no se pueden olvidar, y son contemporáneos y tenemos que darnos cuenta que es la sociedad en que vivimos aún hoy. Señor presidente, 6 horas de la explosión del gasoducto y no sabemos nada. Instruye a Alonso Rondia para que informe inmediatamente. Señor presidente, ¿quién es el responsable principal de esta tragedia? El secretario Alonso Rondia. Chingada madre. Ahorita lo más importante, Alonso, es evitar que el escándalo lleve a la auditoría y que encuentren irregularidades en la obra. Garduño, nos van a comer vivos. Compadrito, eso me suena a manada. Los desvíos del gasoducto fueron utilizados para la campaña del presidente. Fue un favor. Que se te pagó con creces. Fue un regalo muy grande el poder tener la oportunidad de interpretar un personaje que existía ya en el colectivo imaginario de tantas personas que leyeron la novela y tener la oportunidad también de presentarla a toda una nueva generación, ¿no? Y poder pues comprobar que realmente esta historia sigue teniendo una vigencia y que muchas de las formas en las que nos seguimos comportando tienen relación a lo que él detectó en los años 50, en aquella época también sobre nuestra sociedad, alta sociedad y la clase política. Si bien en la novela se criticaba mucho la voracidad de los cachorros, lo que le llamaban los cachorros de la revolución, la generación siguiente de Miguel Alemán, López Mateos, Ruiz Cortines, esos primeros presidentes civiles de la historia de México y quienes son como el componente que fortalecieron el priismo ya como partido civil, y se criticaba esa corrupción. Para nosotros era muy importante mostrar en la película que la voracidad de nuestra clase política ha crecido y también nuestra corrupción, en vez de disminuir, ha crecido. Y por eso creemos que nosotros como artistas y como creadores deberíamos de criticar justo lo que está ocurriendo y por eso fuimos más enfáticos en nuestro señalamiento de la corrupción, de estos políticos que quieren hacer trenes y que quieren hacer refinerías para ampliar sus cotos de poder y para desviar recursos para fortalecer sus carreras políticas. Creo que era algo a lo que aspirábamos y también celebro que en México tengamos la libertad de señalar y criticar la corrupción y a nuestra clase política en nuestro arte y en nuestro cine. Pero estamos literalmente en llamas. Y lo de tu candidatura, por el momento, va a quedar aplazado. Esto es traición. Pero mira, los accidentes pasan. Y si tú encuentras una distracción lo suficientemente grande para contrarrestar esta tragedia, pues ya la hicimos. Me tengo que ir, compadrito. Por favor, no quites el dedo del renglón. Gracias por el cafecito. Yo veo que la política crea verdaderos monstruos, el poder crea verdaderos monstruos. Nosotros como artistas, pues sí podemos llegar a ser unos monstruos, pero porque interpretamos monstruos es de alguna manera más metafórico. El político son monstruos que verdaderamente tienen una injerencia directa en el bienestar de la gente. Es mi deseo
convertir a Teresa Rondia en la condesa Conti. Dos grandes familias unidas en el mejor momento. Esto será épico. Yo preferiría algo íntimo. No, de ninguna manera no. Esta va a ser la boda más grande y fastuosa de la historia de México. No tenemos tiempo que perder. Debemos hacer el anuncio inmediatamente. Digo, yo no sé cómo sea en Italia, pero aquí en México el padre de la novia se encarga de todo. El arzobispo oficial. Y el padrino. El presidente. Fue algo que logramos hacer trabajando en ensayos con los actores. Primero estaba en guión. Lo teníamos en guión para ser muy críticos, para ser muy sensibles. Primero con lo que los personajes decían y con lo que nosotros queríamos decir en la suma total de la película. Primero esta crítica al racismo, ¿no? al malinchismo, al clasismo, a la corrupción, pero también al machismo. Y creo que trabajándolo con... Yo primero como guionista, pues cuando tienes un guión lo entregas y la peli se hace y ya, pero tú eres el guionista y no estás más allá. Pero cuando te conviertes en director, como tú lo sabes, y empiezas a tener esta relación con las actrices y los actores. Fue lindo que en la pre y toda la construcción de personaje, Edgar siempre nos dijo, por favor, ven y aporta aquí toda tu creatividad, toda tu curiosidad, todas tus preguntas, como este es el momento para hacer todas las modificaciones, para explorar lo más que se pueda, como para empezar a decantar que sí, que no. Y después, ya en el set, era muy lindo que nos dejaba jugar, explorar, y después como que él acotaba y decía, ok, habiendo visto cuál es tu propuesta y cuál es la tuya y cuáles son las posibilidades, nos vamos a ir por acá. Entonces siento que era muy lindo porque sí se sentía como una colaboración todo el tiempo. Y sobre todo para mí fue una confianza enorme en Edgar, que conoce la historia desde que tiene 13 años. Digo, ya te lo habrá contado, pero ¿quién mejor que él para entender perfectamente cuál era la esencia de cada personaje y también, pues, de lo que cada personaje cuenta en la película? La gente está como ignorándome. Bueno, lo siento, pero no todos te siguen para ver lo que desayunas o tus clases de yoga. Tienes que convencerlo. El chisme de Conti lo es todo. Ya sé. Pero es que no puedo. Hugo es una persona pública y es muy celoso con su imagen. Pero te ama, ¿no? Te lo ha dicho. ¿Está con alguien más? Claro que no. Ay. Frida, ¿qué hago? Ay, Tere, es que tienen razón. Es natural que la gente que te empezó a seguir dejen de seguirte ahora que ya no les das primicias. Es que Hugo no está listo. Entonces, oblígalo. Buenas noches. Bienvenido. Hola. Qué gusto. Ay, qué guapo. Gracias por venir. Estás guapísimo. Gracias. Buenas noches. Hola. Gracias. Hola. Buenas noches. Qué gusto. Ay, bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto. Qué ganas de escuchar ese anuncio, Alonso. Gracias por estar aquí. Gracias. Hey, muy amable de tu parte haberme invitado a tu humilde morada, Alonso. Qué gusto tenerte aquí, Justino. No, y casi que no, porque la gira se alargó. Tuvimos que visitar el Hospital General de Oaxaca. Es impresionante lo que logran con tan poco, ¿no? Pero bueno, me dio gusto volver a tiempo. No quería perderme tu nuevo anuncio, secretario. Precandidatos, una foto, por favor. Yo siempre había soñado con trabajar con actores como Esmeralda Pimentel, Miguel Rodarte, Yuriria del Valle, Enrique Arreola, Alberto Estrella.
Y creo que lo más importante para el tono, creo que fue la complicidad que tuve con las actrices y los actores. O sea, fue increíble darme cuenta, porque al principio yo decía, ok, yo lo veo así, pero cuando escuchaba por ejemplo, a Esmeralda, que decía, a ver, Esme, este es el guión y lo tenemos así. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Y fue muy hermoso, algo que agradezco de Casi el Paraíso con Edgar San Juan, fue el tiempo tan valioso y tan extenso que tuvimos de talleres, de creación de personaje, de pláticas, de dudar, de volver a probar cosas. Entonces, ella llegaba y proponía algo que yo no había pensado. Y entonces era algo como un aprendizaje increíble, porque descubría que una vez que entregas el guión, la actriz lo hace suyo y se vuelve más su papel que el tuyo. Ya tú como guionista ya lo entregaste y ella es quien lo va a hacer, ella es quien lo va a proponer, quien va a quedar plasmado. Y es muy bonito pensar que ese guión ya trasciende y se encarna en un personaje como ella y te va a ofrecer lo mejor de su talento para la puesta en escena. Entonces, creo que fue mucha complicidad con las actrices y con los actores, con el hecho de tener un grupo actoral increíble, como que todos entregados, todos enamorados del guión y dispuestos a dar lo mejor para hacer una muy buena película. Entonces, creo que ese tono lo empezamos a cincelar entre todos, a pesar de que yo traía una idea, y creo que llegamos al tono al que aspirábamos. Desde el día 1 que empezamos los talleres para conocer el personaje, Edgar me dio la oportunidad de poder meterle a la sopa de mi cuchara, ¿no? De ponerle yo mi sazón y poderle. Y creo que también eso es bien importante, porque hay algunos directores que no permiten, ya que en realidad Tere ya estaba escrita y llevan muchas versiones de Casi el Paraíso, por las que Tere era completamente diferente en cada una de las versiones. Entonces creo que era el miedo, ¿no? Pero Edgar siempre me dejó ser parte de darle mi sazón. Es un gran amigo también, porque es de las personas que se sienta y te dice, te sientes cómodo haciéndolo, estás bien, te sientes feliz, quieres esta toma, está esto, está el otro, me encantó. O de repente es como, oye, me encanta, pero ¿sabes qué? Pero creo que tiene la forma de hablar las cosas con el actor, porque siempre digo que los actores somos muy piquis y tienes que saberles hablar, porque estamos trabajando con las emociones. Y Edgar lo sabe perfecto. La verdad es que estoy bien agradecida con la vida de haberme topado con un director tan genio. Soy virgen. ¿Te acuerdas? Mi papá me va a matar. Y a mí, terminaré como Arias. ¿Quién? Porco conchuda, mi padre. Soy una cualquiera. ¿Sabes qué? Voy a terminar con todo esto. Me voy a tirar por la ventana y me voy a morir y ya. Y dai, smettila, per favore, dai. Non seas ridícula. Cálmate. Creo que el trabajo que hizo Miguel Rodarte puso el personaje en un nivel aún más alto, porque él logró encontrar como un tono muy de comedia, pero también con el avanzar de la película vemos como a través de su personaje la historia se pone mucho más oscura. ¡Chúpatelo! No, ya. Chíngate lo que ya eres mexicano, cabrón. Aquí en México, los yernos son como hijos. Wow. Ponte el sombrero, cabrón. ¡Habemos conde, cabrones!
Creo que la historia, sí, para que podamos realmente recibir la crítica y poder hacer una reflexión al respecto, si la cuentas de manera tan, digamos, realista, puede ser muy crudo, ¿no? Yo creo que la comedia es un vehículo perfecto para poder, entonces, mientras te ríes, de pronto sentirte mal de que estás, pues, celebrando una realidad que nos es incómoda de alguna manera o se está presentando como incómoda, ¿no? Ciertamente, dentro del realismo pues está la comedia y dentro de la comedia también hay elementos trágicos, ¿no? Que creo que esta historia tiene todo eso, ¿no? O sea, es una comedia con elementos trágicos que para mi gusto es el género ideal, o sea, el género que más representa la vida real, pero como tú bien dices, o sea, si tú te pasas tantito, ya caes en la caricatura, ya caes en la farsa. Hoy me reuní con el presidente y me dijo las palabras más dulces que he escuchado en toda mi vida. Estás ante el próximo gobernador de Oaxaca. ¿En serio? El anuncio de mi candidatura será este viernes y esta vez sin interrupciones. Felicidades, Alonso. No se lo he dicho a nadie porque quería hablar contigo primero. No tenemos tiempo que perder. El pinche indio va a aprovechar cualquier oportunidad para atacarme. Debemos de protegernos desde todos los ángulos. Naturalmente. Mi patrimonio está invertido en valores y empresas que, por mi situación, están a nombre de otras personas. Pero a partir de ahora, estarán a nombre de mi yerno, para salvarnos de cualquier contingencia. Además, voy a crear una empresa para hacer el proyecto Pochutla. Obviamente yo no puedo ser el director siendo gober, pero como tú ya eres miembro de la familia, serás el director. No tendrás que trabajar, pero vas a recibir todos los beneficios. Hey, lo que te estoy proponiendo no es nada sucio ni inmoral. Con gusto haré esto por ti. Por nosotros, Hugo. Por nosotros. Sobre todo el contar, pues, esta historia que se hizo también con la intención de retratar una realidad que siento que es necesaria seguir retratando de todas las formas y de todos los tonos, que es una realidad que nos duele tantísimo y que está tan vigente, ¿no? O sea, que creo que eso es lo más doloroso de esta película, que es la radiografía que hace Luis Espota en los 60 y darnos cuenta que las cosas siguen igual, ¿no? Fue mucha complicidad con las actrices y con los actores, con el hecho de tener un grupo actoral increíble, como que todos entregados, todos enamorados del guión y dispuestos a dar lo mejor para hacer una muy buena película. Entonces, creo que ese tono lo empezamos a cincelar entre todos, a pesar de que yo traía una idea, y creo que llegamos al tono al que aspirábamos. E ora conosci il nuovo Ugo Conti. È successo davvero? E a chi importa se online è successo? Per ora la maggior parte dei tuoi follower sono bot, profili falsi. Ma tu vedrai cosa diventerà il tuo personaggio. Fondazione Conti. Yes, quello è il piatto forte. Non è costato poco, ma ciò che vale non costa mai poco. Sarà il volto della nostra nobile organizzazione. Faremo grandi affari, vedrai. Però c'è ancora molto lavoro da fare su di te. Qui non si tratta solo di un titolo. Tutto questo comporta sacrificio ed educazione. Sei pronto? A partir del atentado de las Torres Gemelas, creo que todo cambió y de alguna manera creo que ahí empezó el siglo XXI. Y era mucho más difícil poder generar imposturas y engaños. Entonces, eso es lo que más difícil se me hacía para sembrar las condiciones para que un impostor pudiera tener éxito. Pero después, pensando en esta adaptación y analizando cómo lo íbamos a hacer, nos dimos cuenta que gracias a las redes sociales y gracias al celular, ahora somos más ingenuos.
ahora somos mucho más proclives a caer en engaños. ¡A la bestia! 5,000 en solo 10 minutos. Fueron más que la inauguración de la foto del restaurante, ¿eh? Sin duda, somos un éxito. Tere le va a hablar al público que es más joven, ¿no? Que hoy en día se fija más por el tema de redes sociales, no sabemos quién está atrás de esa pantalla y justo Tere es una de esas víctimas de quién está atrás de la red social. Esta pesadilla de las redes sociales en que todos estamos como un poco esclavos y en este siglo en que estamos viviendo. Y hay una línea muy poderosa que dice el personaje interpretado por Carlos Sevilla, dice, si no está online, no cuenta. Todos estamos buscando a través de las redes sociales aprobación. Queremos ser populares, queremos que todo el mundo nos diga muy bien por lo que posteaste, por lo que estás haciendo, por lo que dices, Entonces estábamos buscando todo el tiempo likes, aprobación. La aprobación ha aumentado un 20%, así como la presencia en medios. ¿Sin pagar? Sí, orgánicos. Lo que está pasando con las redes sociales es la locura, secretario. Su presencia está aumentando exponencialmente, los eventos están funcionando. La gente está empezando a tener una percepción de usted bastante positiva. Y digo, hay que agradecerle a Tere que con sus posts estamos aumentando el engagement con los jóvenes, los temas verdes. La película costó 62 millones de pesos, lo cual para ser una ópera prima está mucho más arriba del promedio de una ópera prima en México y también para el promedio de una película mexicana está al doble. Que pensando que una película mexicana debemos estar en un promedio de 25 a 28 millones de pesos. Pues fue picar piedra, pero también fue gracias a tener la base de una gran novela como Casi el Paraíso. Mucha gente la conocía, generaba interés y también generaba la posibilidad de hacer una película exitosa que conectara con la audiencia por la crítica social. Afortunadamente contamos con, primero que nada, el estímulo Eficine, que tuvimos casi 20 millones de pesos. También contamos con el apoyo a coproducciones del Ministerio de Cultura Italiana. También contamos con el apoyo a coproducción de la región de Apulia, en Italia, que fue un fondo que nos apoyaron para filmar allá. De esta manera, entre fondos públicos, tuvimos casi 20 millones de Eficine y tuvimos casi 17 millones de apoyo público de Italia, es decir, 37 millones de pesos. El dinero restante vino de la inversión de Film Tank, que justo después de haber tenido un éxito con Mal de Ojo, que tuvimos algunos recursos, decidimos invertir todo en Casi el Paraíso, así como all in, junto con el apoyo definitivo de Cinépolis, que son coproductores de la peli, a la vez que son distribuidores, junto con EFD, que nos apoyaron para la película, junto con Interlínea, que son los coproductores italianos, y también se sumó en una parte última de la peli NBC y Universal Telemundo, para terminar de consolidar el esquema financiero y llegar a esos 62 millones de pesos. Nosotros devolvimos a las arcas públicas con IVA, con ISR y con todos los ingresos de la peli aproximadamente 23 millones de pesos. Con lo cual nosotros podemos demostrar que Casi el Paraíso fue un buen negocio para México. No solo tuvo una rentabilidad cultural y crítica importantísima, sino también fue un
un buen ejercicio económico como estímulo fiscal para producciones cinematográficas. Tengo un amor-odio contra los drones porque los amo, porque puedes hacer tomas absolutamente increíbles sin necesidad de hacer cosas tan costosas, pero los odio porque desde que existen los drones ya no me subo a los helicópteros. En realidad esas tomas son unas tomas sencillas de dron y lo espectacular pues, son las locaciones. O sea, la belleza de las locaciones y una vez más, belleza del coche con los dos bellísimos actores. Pues no había manera que quedara mal, la verdad. En Italia cada cosita es muy... O sea, vestuario es muy caro, coches son muy caros, todo. Entonces tienes que decidir qué batallas pelear para tratar de que lo que está en guión se vea en pantalla sin gastar una cantidad obscena de recursos. Sí, pues es otra imagen del amor entre los dos y Amedeo es muy duro. En ese momento casi le grita de bajarse del coche. En ese momento entendemos que Concha no tiene papeles, entonces no tiene como una identidad. También para mí era muy importante y para Cantú como mostrar la belleza de un personaje como Esmeralda en Italia, o sea que la habíamos conocido en México, pero sacándola de contexto y poniéndola en la plaza italiana, creo que es algo que brilla y que te ayuda a contar mejor la historia. Y le pusimos ese mismo filtro, aunque ya que veníamos usando en los momentos más cotidianos de la infancia y adolescencia de Amadeo, pero ya poniéndola aquí en el tiempo presente, creo que jugaba muy bien con el filtro y con la textura. Entonces sí se hizo esa distinción y lo que unificó más fueron pues como la óptica, que utilizamos óptica anamórfica para que quedara así alargadito y las iluminaciones pues tratando de crear pues, los ambientes, como te digo, tratando de enfatizar las emociones pero que tuvieran como realismo. Cuando hicimos la solicitud a la prisión italiana de Bari para que nos permitieran filmar, pusimos todo. Pusimos pedir el patio, la prisión, las celdas, todo. Afortunadamente en la prisión había un área que se había habilitado para el COVID y ahora que no había COVID, estaba ahí un poco en desuso. Nos cayó de súper lujo poder acceder. De todas formas, esa cárcel está pegada a la cárcel real, entonces sí había muchos problemas de seguridad y que no podíamos pasar celulares y no se podían hacer cosas. Pero sí, a mí también, de mis secuencias favoritas de esa película, fue la cárcel. Y bueno, y ahí esas tomas solo fueron dollies puestos ahí en los rieles, en los barandales de la cárcel. Pero sí, la verdad, sí siento que logramos sacarle un buen jugo a esa bella locación. Ma li ho liberato. Ci hanno liberati. Pure a te. Sei stato tu. Io ho solo fatto qualche chiamata, se la sa dire. La idea de presentar a Francesco en la cárcel fue una idea de Maurizio Lombardi, que nos propuso que apareciera ahí en prisión. Ese plano que tenemos donde lo presentamos, Lombardi lo propuso y fue una gran idea que al final celebro haberla escuchado. Todo lo de la prisión se filmó en un día. O sea, sí, fue así, era un rally contra el tiempo. Y creo que Cantú, al tener esa locación, pudimos juntar tanto el discurso fotográfico como con las espléndidas actuaciones de Lombardi y de Arcangeli, junto con el uso de espacios, tanto en el interior como en el exterior, para que se contara muy bien todo la etapa de la prisión. Ese es uno de los planos favoritos de Alejandro Cantú. Vemos que la puerta de la prisión se abre y salen nuestros dos personajes, el coche lo espera, y creo que sí nos da un plano general de la prisión
que nos cuenta pues ya la libertad de estos dos personajes. Vabbè, immagino che sia un addio questo. Almeno che tu non voglia smettere di essere il figlio di una puttana e diventare l'uomo che hai sempre sognato. Ahí se cierra el ciclo con Concha, él la abandona. La gran decepción de Concha de esperar todo ese tiempo a que saliera el amor de su vida de la cárcel. Y de pronto parece que Amedeo no la reconoce y que la abandona y además que se va con este ser monstruoso. Es como muy bonito. Es muy triste ver a Esmeralda ahí siendo abandonada afuera de la prisión. Eso se filmó en un lugar que se llama Villa Fenicia, que es un palacio del siglo XV que han mantenido muy bien. Y la verdad es que ahí Cantú hizo magia. Hizo una iluminación muy, muy precisa, donde se evidenció el talento y la magia de Cantú para iluminar. Tuvimos que filmar en muy poco tiempo. Como estábamos en una locación tan importante y tan valiosa y tan cara. Pero lo que fue muy relevante fueron los extras, o sea, que de esas veces que de repente me decían, oye, pero hay secuencias que debieron haber filmado en México, o sea, ¿para qué te vas a Europa a hacer esos interiores? Pero cuando llegamos ahí, a los extras se les pidió que vinieran vestidos como de casino. Y todos los extras, me saqué una cantidad de fotos, todos los extras que llegaron, todos eran guapísimos, todos, pues obvio, pues parecían europeos porque son europeos. Y creo que eso fue, o sea, que dices, qué bueno que hicimos esta secuencia aquí en México. En México no hubiéramos logrado que llegaran todos estos personajes tan característicos que llenaron el cuadro. Teníamos que sacar ese llamado en un día, entonces, en 8 horas de llamado. Entonces, fue talento puro de Cantú. Vi presento mio nipote, il conte Ugo Conti. Un piacere enorme. Piacere mio. Encantado. Generar unos claroscuros para que nos ayudaran a contar tanto el momento en el que entrenamos a Ugo Conti para que se vuelva desde Amedeo, se convierte y luego se rompe la relación. Ma tu preocupas, todo no fa niente. Además fue el primer día de rodaje en Italia, entonces sí fue así como súper complicado. Tale madre, tale figlio. E questo che significa? Non ho capito. Significa che non sei altro che una puttana. Così come lo era tua madre. Adesso muovi il culo. Dai, vai di sotto. E chi sei, mio padrone? Oh. Me ne vado. Se te ne vai, ti porti quello che hai addosso e nient'altro. Cuando llegamos a las secuencias del yate en Acapulco, queríamos dar ese contraste y esa luz, ya sin el filtro y sin esa textura italiana. El ABC de las cinematografías en los gringos es A es Animals, B es Boats y T es Children. Los yates son muy complicados, primero para filmar, primero son muy caros. Pues son unas bestias, ¿no? Entonces, sus seguros, tuvimos que buscar yates por mucho tiempo. Mover un yate de aquí para allá cuesta 20,000 pesos. O sea, que prendes un yate y no sé qué, lo mueves para allá, costó 20,000 pesos. Son absolutamente caros. O sea, es estúpidamente, es como los yates son para gente que quiere demostrar que son extremadamente ricos. Entonces, yo le decía a Edgar que, oye, ¿por qué no pasamos? Yo estaba en contra de hacer esas secuencias en los yates. Yo anhelaba un yate, o sea, de mucho costo. Al final tuvimos que llegar con unos yates más económicos y luego filmar en los yates, como tú también lo sabes, siempre es muy complicado. Primero, la cámara se está haciendo así todo el tiempo.
Entonces, hay veces que hay que estar corrigiendo cuadro para que no se salgan los personajes. Tenía como mucha presión porque me daba mucho miedo el mar por los riesgos que implica, porque cometes un error y todo eso se puede ir a pique, ¿no? Actuamos todos como un equipo muy orgánicamente y armoniosamente, y creo que logramos sacar lo que necesitábamos de las secuencias marítimas. La verdad es que al final tuvo razón Edgar, o sea, estuvo muy bien haber hecho todo eso en Justice. Suavecito me provoca, si me toca yo lo toco, me alborota, boca a boca me sube la luz. Damas y caballeros, amigos todos, es un verdadero honor para mi esposa, para mi hija, para mí, el darle la bienvenida a un gran amigo italiano, el activista medioambiental más importante e influyente de Europa, el conde Ugo Conti. Creo que era una fiesta de político mexicano, de Alonso Rondia, que le encanta echar la casa por la ventana. Justamente de eso se trata, ¿no? O sea, de llevarlo a un extremo, aprovechar la oportunidad, pero que no se te note, ¿no? Entonces tienes que ocultar también esa fascinación que de pronto surge en el momento, o que no se note que está saliendo del paso de manera inmediata, pero hay que resolverlo y lo tienes que defender con verdad ante los ojos de los demás. Me acuerdo que fue una escena muy divertida de filmar toda esa secuencia. O sea, lo que hicimos fue poner esas grúas que son technocranes, que se echan para atrás. Entonces está muy bien porque ya está la grúa ahí puesta y entonces ya está planteado el camino. Entonces los extras los pones más cerca de la grúa y entonces puedes irte moviendo y entonces ellos van como entrando y no hay problema de rieles. Justo tratamos de poner ahí todos los extras y todas las necesidades de producción para que se viera una película que exhibía el universo político mexicano y creo que funciona muy bien tanto el jardín como los interiores. La farsa empieza a jugar ya en un nivel cinematográfico. Ese fue de nuestros ensayos más importantes entre Esmeralda y Arcángeli. Lo ensayamos y ensayamos y ensayamos. El hecho de hacerlo en México con un maestro de salsa y por una escena de una película con una actriz increíble como Esmeralda Pimentel, pues cuando estábamos filmando ese momento me pareció como un sueño. Lo que se nos ocurrió es hacer un dolly circular, un círculo completo. Entonces dijimos, pues está perfecto, porque el círculo completo, te sales hacia allá, entonces ves a Conti que entra, él tiene que brincar el riel, pero tiene que hacer algo para que no se note. Y entonces entras ahí, y ya cuando empiezas a bailar, la cámara empieza a dar vueltas alrededor de ellos, entonces la cámara de alguna forma termina bailando también. En esa escena está filmada en una manera maravillosa y eso solo es gracias al director y al director de cámara, Alejandro Cantú. Creo que la magia de esa secuencia, sin lugar a dudas, son los actores, pero también que la cámara les anda dando vueltas. Y Esmeralda baila como las diosas, o sea, Esmeralda es un angelito bailando. Entonces llevaba muy bien a Arcángeli y esa escena la disfrutamos mucho porque después de haberla ensayado tanto tiempo, llegamos al kiosco de Tlatelolco y Cantú propuso que hiciéramos este traveling circular y es una de las secuencias que a la gente más le gusta. Creo que la química entre ambos actores está como muy presente y creo que es un vehículo narrativo que nos ayuda a describir lo que va a pasar después y lo que viene antes. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. No, esas no. Estas. Es una ocasión especial. Ay, Dios. Sí que estamos celebrando.
Hasta vamos a estrenar las copas del zar. Por favor. Ayer solo tenía una hija. Hoy también tengo un hijo. Poder darle esa importancia a un objeto tan, pues, digamos, tan trillado como una copa de cristal, ¿no? Nomás porque pertenecieron al zar. La fascinación que tiene por tener esas copas dentro de su colección, el valor que esas copas le hacen creer que él tiene, pues es real. Ya sabíamos que para Miguel Rodarte, para Alonso Rondia, las copas del zar son lo más importante, que eso es algo que viene directamente de la novela, para disfrutar, el lastimar a un político ególatra, corrupto y más desde el personaje de Hugo Conti, que nosotros como audiencia sabemos que es un impostor. Los Conti rompemos nuestras copas para dar la bienvenida a un nuevo miembro. Bienvenida, Teresa. Y además no es tan fácil que se rompan las copas como tú quieres que se rompan. Y teníamos, como son copas especiales, para que no haya ninguna clase de peligro, no teníamos tantas copas. O sea, en total creo que pues, 2. O sea, y tuvimos la fortuna de que sí salieran exactamente como las queríamos. Y bueno, y también era como complicado, pues el tono de esa secuencia es difícil, ¿no? Así, ¿cómo es posible que se pone a romper las copas? Pero la verdad sí queda como divertida. Ti ricorderai, amore che fuggì, da me tornerai. De hecho, esa fue la primer escena con la que empezamos a filmar. Y es muy gracioso porque siento que siempre en las películas esas son las primeras escenas, ¿no? Como las más incómodas de ahí para romper el hielo. Pero algo que fue muy hermoso es que con Edgar y con todo el equipo llegamos un día antes al set. Hablamos mucho con el director y con Esmeralda también porque nos gustaba contar una escena de amor. Estamos hablando de dos chicos que hacen el amor. Queremos ver que hacen el amor, pero en una manera romántica, sin esconder casi nada. Edgar siempre tuvo muy claro que si bien quería retratar sí un erotismo y sí una sensualidad y sí una conexión amorosa y una ternura, no quería que fuera vulgar, no quería en ningún sentido que yo me sintiera incómoda, ni tampoco mi compañero. Para mí es importante como no sexualizar los cuerpos, o sea, ni de Esme ni de Andrea, sino siento que la narrativa tiene que funcionar por sí sola. Andrea Arcangeli es muy respetuoso y Esmeralda es muy profesional, entonces por ese lado fue cómodo. Y nosotros también le decíamos a Esmeralda, tú no te preocupes, o sea, de hecho estamos tratando de que no se te vea básicamente nada. Alcanzamos a tener en esta secuencia de amor, porque es un momento muy bonito en el que ambos se acercan, pero después en el que Esmeralda decide dejar a Arcangeli y creo que hay tanto amor como conflicto y una separación. Más fuerte. Eres exactamente el mismo idiota. También hubo otra secuencia con Carol en el otro hotel. Pues siempre son como complicadas, pero pues la verdad es que sí contábamos con... Era un gran apoyo Andrea Arcangeli. Nunca había hecho una escena de cama, nunca. Y fue muy difícil, yo estaba muy nerviosa
Estaba muy insegura porque no sabía qué iba a pasar, porque no sabía si lo tenía que hacer o no. Y al final ya no me podía echar para atrás porque pude haber dicho no. Andrea me cuidó de una forma espectacular, que lo agradezco. Edgar también cuidó muchísimo, que no se me viera nada, que estuviera cómoda, que estuviera feliz. Sacaron a la mayoría del equipo también. Obviamente estábamos protegidos y todo, pero sí fue una escena en la que me costó mucho trabajo. Abusaste de mi hija. No, no. Me engañaste, hijo de puta. No. Rompiste mis copas. ¡Mis copas del zar! Recuerdo que cuando filmamos esa escena en la que tortura, golpea a Ugo Conti, y después él cuando descubre que ha sido engañado, para el ego del político es como muy doloroso y hasta piensa en el suicidio. Era realmente un recorrido emocional bastante complejo el que exigía la escena. Yo decía, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a organizar esto? ¿Cómo vamos a hacerlo que pase de tal forma que de pronto le creas que querer matar al otro se quiera matar a sí mismo y de pronto caer en cuenta de que no y destruirse, ¿no? Para luego después reconstruirse y afirmarse en lo que había quedado antes. Terminar la película concatenando todos los elementos, con todos los personajes. Justo Francesco llega, ya hablamos ahí de una complicidad entre Alonso Rondia y Francesco de Astis para exprimir a este pobre Conti toda su vida y que ya, o sea, al final fue, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Es algo que el público se sorprende, agradece, porque ahí ya metemos a Tere Rondia, a Ugo Conti, a Alonso Rondia, a Alicia Rondia, al presidente. Qué mejor manera de terminar una comedia que con una boda, ¿no? No, creo que son las comedias redonditas. Al final, mostrando a Frida triunfando, creo que todo conectaba. Eso es algo que admiro de las películas, que cuando un buen guión termina y cierra todo, es para mí, esa es la verdadera magia del cine. La misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi